Buenas noches, otra vez estamos en un cafecito con San José. Hoy es 23 de octubre del 2023, 9 de la noche, tiempo de Los Ángeles, 10 de la noche, tiempo de Jalisco, allá donde está Juan, y las mismas, Centroamérica también. y Centroamérica en El Salvador, ¿verdad, padre? ¿Cómo no? Y, Así es. y el padre está ahorita en la ciudad de Gardena o Inglewood, padre, ¿dónde está? Inglewood, que también son las 9, ¿verdad? Igual que conmigo, estamos pegaditos aquí. ¿Cómo está? Buenas noches, padre. Un lunes más. Buenas noches para ustedes, buenas noches a todos los hermanos que van a ver este video. Un saludo fraterno, que Dios bendiga. Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Gabriel, buenas noches, padre, buenas noches a todos los que nos están viendo y nos vayan a ver en el futuro, y pues con todo el ánimo y toda la alegría otra vez de poder compartir un poquito lo que nos manda Jesús, ¿no? Sí. Y muy contento de estar con ustedes también, que para mí ha sido un crecimiento muy bueno. Bendito sea Dios. Pues otro lunes más, padre, que cada lunes lo vemos como muy bonito, mejor que el otro, pero resulta que no es que sea mejor, sino que cuando está uno inmerso en las cosas de Dios, pues todo se le hace hermoso, ¿verdad? Y una cosa no se iguala con la otra, pero nada es... Como una mina de oro, cada vez mejor, cada vez mejor, sí. Y ya cambiando un poquito el clima, padre, ya un poco más fresquecito aquí en Los Ángeles, ¿no? Ya se empieza a sentir el fresco. Sí, ya se está sintiendo fresquito, el ambiente más, aunque el mediodía se pone muy caluroso, pero sí está más fresco, ciertamente. Nos vamos aproximando al final de año, es que se pone más frío. Sí, ya lo vemos con suéter, ya lo vemos un poquito más abrigado. Sí, y ya el café sabe un poquito más más sabroso. Más sabroso. Aunque en el frío, en el calor de todo mundo se lo toma uno, padre, pero no cabe duda que ahorita ya con el fresquecito lo disfruto uno más, ¿verdad? ¿Y cómo está el clima por allá, Juan? En El Salvador tienen buen café también, ¿no, padre? ¿Cómo no? Muy sabroso, por cierto, muy sabroso. Es cierto, es verdad. Delicioso. A ver si abusamos de su confianza y un día que ande por allá y venga para Los Ángeles nos trae una tacita de café, como dijera. Claro que sí, claro que sí. Qué bueno. Y si tenemos este programa, pues lo vamos a compartir aquí también para que nuestros hermanos que nos ven también vean, aunque sea imaginariamente, saborear el cafecito salvadoreño. Sí. Mire, padre, tenemos una plática muy bonita hoy que le quisimos poner. ¿Cuál es la cara de tu moneda? El evangelio de ayer que nos propone la iglesia es cuando Jesús les dice darles lo que es de César, lo que es al César, y lo de Dios a Dios. Entonces tenemos un programa muy bonito, ¿verdad? Como todos los lunes, donde vamos a hablar del evangelio. ¿Cuál es hermoso siempre la palabra? Sí. Hermosa la palabra. La pregunta es: ¿cuál es la cara de tu moneda? Porque a veces solemos darle valor mayor a lo que no debería tener un mayor valor, que es, en este caso Jesús habla de las cosas de Dios o las cosas del mundo. Hay cosas del mundo que tienen importancia, padre, pero no darles más importancia que las cosas espirituales, ¿verdad? Así es, ciertamente. La modernidad tiene cosas buenas, pero también nos va apartando de la espiritualidad. Y mucha gente caemos en la trampa del materialismo. Y creemos que si no tenemos radio, si no tenemos televisión, si no tenemos celular, no hay vida. Nuestros antepasados vivían más saludablemente sin eso. Sí, me acuerdo, no sé si usted recordará eso allá en El Salvador también. Yo me acuerdo en mi pueblo y añoro mucho eso, padre. Aquellos momentos hasta cuando se iba la luz en los pueblos y las gentes se reunían afuera de la casa con la luz de la luna y a platicar. Todavía uno de niño hasta se ponía a jugar ahí cerca de los papás con la pura luna. Y aquellas pláticas tan bonitas que se hacían, que me recuerdan ahora cuando nosotros nos juntamos aquí a platicar con los que nos ven y con los que nos verán, ¿no? Hacía unas pláticas muy, muy bonitas, donde no había la interrupción del internet, de la televisión, a lo mejor un radio de pilas que se ponía un poquito de música, pero no una música para aturdir, una música para acompañar nada más la plática, ¿verdad, padre? ¿Se acuerda que era música? Antes era música, sí, verdaderos poemas musicalizados, hoy ya no.
Sí. Pues ya no, lamentablemente. Sí, Sí. ahora sí que yo digo también con eso que hablamos de la música, ¿no? Que antes había música con melodía, ahora hay ruido. Así es. Eran poemas, verdaderos Sí, poemas musicalizados. exacto, y ahora son ruidos con rimas nada más. Ni rimas, Ya ni ruidos rimas. estridentes. Sí. A los muchachos, lamentablemente, no a todos, ¿verdad? Pero lamentablemente muchos muchachos les ponen música de los tríos, de los boleros, les ganas de llorar o de dormir. Esa no es música, dicen. Sí, pero poco a poco los Son cosas de tendremos las generaciones, ¿no? Sí. Generacionales. Pues mire, padre, antes de comenzar, a ver si nos hiciera el favor de hacernos una pequeña oración para comenzar, ¿verdad? La plática en forma. ¿Cómo no? Claro que sí, es necesario empezar así. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Padre, por este nuevo encuentro que nos regalas en torno a tu palabra sacrosanta. Bendice a los hermanos que van a ver este video y a nosotros, haznos instrumentos de tu paz y de tu amor. Ilumínanos con tu Santo Espíritu para que podamos compartir esta palabra y podamos llevar un mensaje de alegría, de gozo, en los momentos difíciles que vive el mundo, de guerras, de destrucción, de muerte, de violencia. Ayúdanos como tu Hijo Francisco de Asís a ser instrumentos de amor, de paz y de fraternidad. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de comenzar, quisiera mandarle un saludo a Cristóbal Hernández, un amigo muy entrañable, padre. Trabajé con él algunos añitos en un taller de metales. Y me da gusto que por ahí está conectado, nos está oyendo. Le mando un saludo muy cariñoso. Un muchacho que realmente me marcó, muy humilde, muy tranquilo y muy receptivo a las cosas de Dios, padre. Me acuerdo cuando recién platicaba con él, me hacía muchas preguntas y yo, pues dentro de lo poco que sabía, le iba respondiendo. Pero yo creo que se le quedó sembrado el amor a las cosas de Dios, padre. Entonces ahorita nos está oyendo. Un saludo y le pido una bendición especial para él, ¿verdad? Nos unimos a este momento y también saludo para él, a su familia, que el Señor le acompañe en sus tareas, en sus ocupaciones, en su vida personal y familiar. Que el Señor le llene de su bendición. ¿Sí? Y nos está respondiendo con un saludo y nos da gracias por la bendición que usted le envía. Pues tenemos Excelente. el tema. ¿Cuál es la cara de tu moneda, padre? Y voy a empezar leyendo un poquito el evangelio de ayer. Y de ahí vamos a sacar un poco la plática. Dice, es de Mateo 22. Dice, en aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús, con preguntas insidiosas, en algo que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces, junto a algunos de los partidos de Herodes, para que le dijeran, Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagarle el tributo a César? Primera pregunta o cuestionamiento que nos podemos hacer para empezar, padre. El mundo nos acusa, busca la forma el mundo de acusarnos de diferentes cosas, como lo hicieron con Jesús. Ahora el mundo que vivimos nos acusan de no adecuarnos a las modas, de no ser tolerantes, de no cambiar las nuevas formas de vida en la iglesia, que piden un cambio en todos los sentidos, ¿no? Como si fuera una democracia las cosas de Dios. Entonces, estamos siendo atacados como Jesús en aquel tiempo por acusaciones para hacernos caer, padre. Esta tarde me presentaron un video, no sé si en la India, donde están persiguiendo a los cristianos. Y era terrible ver cómo decapitaban a un muchacho cristiano, católico. Se anuncia que queman iglesias y para mañana se anuncia la muerte de cerca de 20 misioneros. Eso es terrible lo que está pasando en el mundo. Sí. Muchos fanáticos que dicen adorar a Dios atacan a Dios. Es curioso eso. Ciertamente el mundo se debate entre dolores, sufrimientos, guerras, violencias, muerte. Y nos estamos olvidando de ser artesanos de paz y de fraternidad. Esto es triste, pero hay que pedir al Señor que nos dé fortaleza y sabiduría para que sepamos ser capaces de cuidar esta casa común que dice el Papa Francisco.
No tenemos otra casa más que esta. Hay que cuidarla y la estamos destruyendo. Pero tenemos los cristianos que ser los que debemos cuidar con celo apostólico, celo evangélico, esta casa de Dios. Pero la casa de Dios no solo el mundo en cuanto tal, sino la persona, la vida humana. Ese es el importante. Por ahí creo que va el tema que está sugiriendo Gaby, la moneda y cuál es nuestra condición de cristianos en este momento ante estos ataques que se hacen a la iglesia. Es difícil, es duro el momento, pero hay que echarle ganas. No es diferente al tiempo de Jesús. Él nos da el ejemplo que hay que ser valiente, no tener miedo a los que atacan la fe, saber defender la fe sin ningún miedo, recibir la valentía del Espíritu Santo y luchar para adelante con esas armaduras que dice San Pablo que tenemos que utilizar para luchar y vencer. Juan. Sí, yo veo esta cita que nos acaba de mencionar Gabriel, cómo quieren hacerlo caer en la trampa a Jesús, ¿no? Por medio de hacerse hacia la política o hacia las cosas de Dios. Y yo creo que esa misma trampa nos están haciendo hoy en día a nosotros los católicos, ¿no? Porque ahora nos dicen, los creyentes a sus cosas de espirituales y la política solamente a la política. Pero yo creo que también tenemos que darnos cuenta que también tenemos que ser partícipes de las cosas políticas. No digo que vayamos a participar dentro de una planilla política o dentro de algún comité o del Senado. No hablo solamente de eso, que también sería válido, pero también como somos de la sociedad, también tenemos que poner desde nuestra espiritualidad, desde nuestra religión, también sentirnos, o más bien unirnos para hacer presencia políticamente, porque precisamente por no hacer presencia, a veces sucede lo que estamos viendo, ¿no? Yo como ciudadano, una persona que está a favor del aborto, que está a favor de la eutanasia, o sea, sería una hipocresía apoyarlo cuando mis convicciones religiosas no son partícipes de eso, ¿no? Y hay gente que a lo mejor dice, bueno, es buena persona, la política es la política, la religión es la religión, pues yo por sí lo apoyo. Y yo creo que no es válido, o sea, o estamos de un lado o estamos del otro. Entonces yo creo que también en estos tiempos nos han tratado de hacer caer en esa trampa de que si somos religiosos, solamente en la religión, y si somos políticos, solamente en la política. Yo creo que también tenemos que ser parte de eso, porque vivimos en esta sociedad, y si no nos hacemos sentir la presencia como seguidores de Jesús, entonces yo creo que también estaríamos apartando nosotros mismos de lo que creemos y de lo que pensamos. Hay una cosa muy importante, padre. La palabra de Dios dice que tu sí sea un sí y tu no sea un no. No hay medias tintas. Y también la palabra dice o frío o caliente, porque al tibio lo vomito. Entonces, por ejemplo, yo pongo un ejemplo que ya lo habíamos tocado alguna vez, que es la palabra tolerancia, padre. La tolerancia, creo yo, que se tiene que medir o se tiene que aplicar tanto de mí para con él como de con él para mí. Es decir, si alguien no está de acuerdo en mi forma de pensar, pues yo tengo que ser tolerante a que hay una persona que no piensa igual que yo, pero que también del otro lado sea igual, porque a veces quieren que la tolerancia sea, lo digo por nosotros los cristianos, los católicos, nosotros debemos tolerar solamente a los de aquel lado, pero ellos no pueden tolerar lo que nosotros pensamos, padre, y ahí es donde nos quieren hacer caer. Sí. Es importante el texto que tenemos y que has leído, mi querido Gaby. Yo quise hacer un contexto de este texto. Dicen que un texto fuera de contexto no es más que un pretexto para no decir nada. Y el texto anterior, o los textos previos a este que tenemos entre manos, nos habla de la llegada de Jesús desde Galilea a Jerusalén. Sí. Se avecina la fiesta de la Pascua. Están en ese ambiente. Y en ese mismo ambiente se da la visita de Jesús al templo de Jerusalén. Y ahí saca con violencia, pocas veces vemos violento a Jesús,
a los mercaderes del templo, que han convertido en mercado el templo de Dios. Esos son momentos previos. Hay una tensión fuerte. Quieren apresar a Jesús, pero las autoridades tienen miedo de hacerlo, tienen miedo al pueblo porque aman a Jesús. Y es curioso como estos personajes que ahora aparecen al principio del texto, enemigos entre sí, fariseos, herodianos, se unen para atacar a Jesús. En ese ambiente de tensión sociopolítica, hay que decirlo, aparece este trozo que tenemos entre manos. Y someramente, hipócritamente, estos fariseos se acercan a Jesús diciéndole cosas que son buenas. Hay que tener en cuenta de eso. Le dicen cosas buenas. Le dicen que tú eres lleno de Dios, dices la verdad de frente, no andas con hipocresías. Le dicen cosas que son verdad. Pero ellos se cubren con una máscara de hipocresía. Y Jesús es capaz de ver detrás de esa máscara de hipocresía y los va a descubrir. Y cuando le hacen la pregunta tramposa, maliciosa, ¿tenemos que pagar el impuesto o no? Hacen una pregunta un poco capciosa, porque si dice Jesús, no hay que pagar el impuesto, se están poniendo como un rebelde ante el poder romano. Pero si dice, hay que pagarlo, dañaría la sensibilidad del pueblo que está cargado de impuestos. Según los estudiosos, los impuestos eran un montón. Había una serie de impuestos, de tasas, tributos, multas, contribuciones, dones, diezmos, etc. Se piensa que la mitad del ingreso familiar era para pagar impuestos. En ese ambiente, pues surge esta pregunta. Y le hacen esa pregunta y Jesús también les va a responder con una pregunta, con otra pregunta, para que aprendamos los cristianos a defendernos con preguntas. Piden una moneda y le muestran una moneda. Y está la inscripción o la figura del César, que entre los romanos el emperador era su dios. Sí. Y una inscripción. Y les dice, ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Pues del César. Y viene la respuesta categórica de Jesús, que no la esperaban ellos. Siempre les sale adelante el Señor. Pues tenga al César lo que le pertenece, pero también a Dios lo que le pertenece. Esa es tajante esa pregunta. Pues a nosotros también en la actualidad nos dice lo mismo. Hay una expresión que me gusta cuando Jesús está en el monte Tabor, ya la transfiguración. Allá están los amigos íntimos de Jesús, Juan, Pedro, Santiago. Y Pedro le hace una pregunta y le dice, qué bonito estamos aquí, qué chévere, estamos aquí en 3 chozas, hagamos aquí en las alturas, en la montaña. Allá lejos, de la realidad. Ahí quiere estar él y está feliz. Muchos quisieran así ahora una espiritualidad lejana de la realidad, de los acontecimientos de nuestros pueblos, dolorosos, acontecimientos desesperados, acontecimientos de guerras, de pandillas, de violencia, de corrupción, etc. Y ahí quiere estar él. Y muchos quisieran tener una espiritualidad alejada en las nubes. Como decía el padre Rutilio, una espiritualidad, una iglesia de cohetones. El cohete que se dispara y arriba revienta, pero abajo no tiene ninguna significación. Entonces, eso quiere Pedro, estar arriba en las nubes, sin problemas, una espiritualidad así bonita. Y Jesús le hace poner los pies al suelo. Neles pasteles. Hay que bajar a la realidad. ¿A dónde están las dificultades? ¿Dónde están los problemas? Ahí vayamos. Dificultades sociales, políticas, económicas, conflictivas. José Romero decía que cuando el sacerdote o el predicador dice la palabra de un púlpito o una homilía, una predicación, y toca elementos sociales, económicos, políticos, no es política la que hace, es iluminación bíblica de esas realidades que hay que ir iluminando para transformarlas. No podemos admitir las situaciones difíciles, pecaminosas que están dándose en el mundo. No podemos sustraernos a esa realidad, de decir, eso no nos toca a nosotros. Si las injusticias se están dando, es porque nosotros lo estamos permitiendo. Alguien ha dicho que los corruptos y los asesinos y los malos van ganando terreno, y ellos son poquitos, porque la gran mayoría, que somos los buenos, no decimos nada, y nos quedamos de brazos cruzados. Creemos que el catolicismo o espiritualidad debe estar en el templo solamente. No, es ir al templo, llenarnos de la palabra, fortalecernos de la palabra, de la energía que viene del Señor, del Espíritu Santo, y volver a nuestras realidades, a nuestro vecindario, a nuestro trabajo, ahí, a los signos de los tiempos que nos enseña el Vaticano II,
Y esos signos de los tiempos, convertirlos en signos de Dios, los signos de muerte que están dando ahora. Entonces no podemos tener ni miedo, ni mucho menos, ni sustraernos de las realidades sociales que nos toca vivir. No está un mundo espiritual por un lado y un mundo material por otro lado. Y no es política, sino iluminación bíblica de las realidades. Eso es lo que hace Jesús y lo que está haciendo Jesús. Una situación política que le están asumiendo y él está respondiendo desde su espiritualidad, que una verdad que también para nosotros es aleccionadora. Den al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. No está diciendo hay que dejar de pagar. No. Hay que pagar. Y también vigilar porque esos impuestos sean utilizados correctamente en obras de beneficio comunitario, no para embolsar o engrosar los bolsillos de los poderosos o las cuentas de los poderosos. No se trata de eso, que se enriquecen con la pobreza de la gente. Entonces no puede ser. Si se dan los impuestos es para beneficio de la misma comunidad, así tiene que ser. Hay que pagar los impuestos, pero lo más importante es tener presente a Dios. Y la humanidad, la persona humana, los derechos humanos son los que pertenecen a Dios. La vida humana es la que pertenece a Dios. En la figura de esa moneda está el emperador, su Dios. Ellos vendían y compraban con esa moneda, era su Dios. En el corazón de Dios estamos nosotros. La vida humana, la persona humana, es lo que vale para Dios. ¿Ve? Pero no se vale sustraerse de las realidades, decir, mi espiritualidad me impide estar en esa realidad, no, sino estar ahí con valentía, con esa valentía que viene solo del Espíritu Santo de Dios. Padre, se me viene ocurriendo... no, habla Juan, dale. Fíjese, padre, que ahorita me hizo reafirmar lo que a muchas veces les he dicho. Nosotros tenemos juntas cada semana, se llaman comunidades, y yo les decía que estar dentro de un trabajo espiritual o religioso no es estar en una nube rosa. Yo les decía, es que muchos de ustedes piensan que estamos en una nube rosa y viene cualquier problema, cualquier situación y ya se sienten como que destanteados, como que, ¿qué pasó? Yo les digo, es que Dios no vino a traer guerra, vino a traer fuego. Y a mí no me gusta estar en la nube rosa, a mí me gusta estar en la guerra, donde estemos luchando por salvar un alcohólico, un drogadicto, uno que vende drogas, alguien que necesita, que está triste, que se quiere suicidar. Digo, a mí me encanta la guerra, a mí me encanta el fuego, o sea, estar en la línea de fuego, donde estemos ayudando personas que lo estén necesitando. O sea, las cosas y trabajo de Dios no es para estar tranquilo y solamente estoy yo bien y que el mundo arda. Pues no, tenemos que estar en esa lucha, en esa línea de fuego donde no vamos a estar tranquilos y vamos a estar luchando todos los días. Me hicieron recordar ahorita los dos, padre y Juan, dos situaciones que yo también he hablado mucho cuando tenemos la oportunidad de platicar con amigos sobre temas de la iglesia, ¿no? De las cosas de Dios. Y es voy a ir primero con la que dice Juan. Estamos como en una burbuja y a veces algunas sectas, sobre todo, hablan del evangelio de la prosperidad, padre, como si acercarse a las cosas de Dios ya se mete uno en una nube, en una burbuja donde ya no va a haber maldad y ya no va a haber nada que le vaya a causar daño. Y ese evangelio de la prosperidad y de que todo te va a ir bien y que todo va a estar color de rosa, yo creo que es sacado de contexto y es también un poco hacernos caer, ¿no, padre? Como si uno estuviera en contra, dicen, entonces no tienes confianza. Pero hay una confianza, pero también hay una realidad de que las cosas suceden, se siguen muriendo familiares, se sigue enfermando uno, o sea, no nos podemos salir de esa realidad. Esa es una, padre, y ahorita me dice. Y la segunda es, usted decía, hay que señalar, ¿no? Hay que señalar, no necesariamente se puede quedar uno sujeto o callado sobre las situaciones. A veces la gente dice, no es bueno juzgar, pero una cosa es juzgar y otra cosa es señalar las situaciones que no están correctas. Y hablo, sea de política, sea en la sociedad, ¿no? Y caemos en la tentación de callar por no juzgar, cuando no estás juzgando, estás señalando una situación que no es correcta. ¿Cómo no? Es que no se trata de juzgar, sino de corregir.
Pero para corregir, el primero de corregirse debo ser yo. Para poder corregir a los demás, debo corregirme yo. Y en ese sentido, la pregunta que hacía al principio, el tema es, bueno, ¿cómo estoy viendo yo mi espiritualidad? ¿Cuál es mi Dios? Sí. ¿Será el Dios de la prosperidad, del dinero, del poder? Mucha gente tiene, disculpe lo que voy a decir, aquí me sorprende ver casitas por todos lados que son lugares de sectas. Y se ve a mucha gente enriquecida con esas actividades. Como que esa es la prosperidad, nos hace olvidar la pobreza de Jesús. La pobreza incluso material de Jesús, que decía que no tenía ni dónde reclinar la cabeza, para indicar la pobreza. ¿Ven? No estamos diciendo la miseria, no, tampoco eso, sino el desprendimiento de las cosas materiales que muchas veces me impiden y son como el peso que me impide volar hasta Dios o elevarme hasta Dios. Por estar pensando en las cosas materiales me voy olvidando de la espiritualidad, que es lo que me eleva y que es lo que me da el verdadero sentido de la vida. Yo os digo una cosa, cuando nos vayamos de aquí, no vamos a llevar nada, solo vamos a llevar una balanza o unas maletas invisibles. Una maleta que diga las cosas buenas, otra maleta que diga las cosas malas que hemos hecho en la vida. Al llegar a la casa del Señor, me imagino yo que el maestro dirá, Peter, trae la balanza, y traerá unos ángeles las balanzas, y en uno de los lados pondrán la maleta buena de cosas buenas y en otra la maleta de cosas malas. Y vamos a ver qué es lo que pesa más de lo que hiciste allá. De acuerdo a lo que pese, así va a ser tu futuro aquí en el cielo o en el otro lado. De cada uno vamos a llevar esas maletas. Desde ahora es bueno que nos preguntemos, esa maleta, ¿qué estoy metiendo en ella? ¿O cuál va a pesar más al presentarnos ante el Señor? Porque lo que vamos a llevar es ciertamente las cosas que nos sirvan para llegar a la presencia de Dios, cosas buenas, pero caemos en las cosas malas. Es decir, nos arrastra la materialidad, nos arrastra el lujo, o nos arrastra el deseo de tener lo económico, y nos arrastra el deseo de la ambición de tener más cosas. Entonces no trata tanto de señalar, sino de irme corrigiendo, como sacando la punta del lápiz, para ir siendo mejor instrumento en las manos de Dios. ¿Ve? No para señalar culposamente a nadie, sino para ir ayudando, como bien dice Juanito, ayudando al drogadicto, ayudando al borracho para que salga de ese mundo de destrucción, para que sea otra persona llena de Dios y que se dé cuenta que el licor o la droga no le salva, más bien le hunde y le condena. Que la criminalidad, que la corrupción no salva, sino que condena. Esa tarea debemos hacerla. Si vamos a señalar es para convertir esas personas de negatividad en positividad, en hijos de Dios que son. El demonio ha ido atrapando en eso. Entonces, yo creo que cada uno tenemos que ir revisando cómo estamos en nuestra vida para saber corregir a los demás. Eso es importante. No puedo corregir a otros si yo no me corrijo las cosas negativas que puedo tener, incluso quizá ambición de dinero, de poder, o de sentirme mal porque otros que no vienen a misa están mejor que yo, que vengo a misa. Mucha gente puede pensar de esa manera. Eso es una equivocación. Pero entonces, el texto y la respuesta que dice Jesús es: den al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. No está diciendo que la espiritualidad está opuesta a la materialidad, no. Sencillamente que lo material, otra vez volvemos a lo que dijimos en otra ocasión, el tanto cuanto. Las cosas materiales son buenas tanto cuanto me acercan a Dios. Sí. Son malas tanto cuanto me apartan de Dios. En ese sentido, caminemos con esa ley universal que dice Ignacio de Loyola. Entonces, para nosotros en la actualidad es eso. ¿Cómo está nuestra espiritualidad? ¿Encarnada en la realidad o desencarnada? ¿Cómo estoy viviendo? Padre, ahorita me hizo recordar con eso, con lo que dijo, si lo material me acerca o me aleja. Entonces yo digo que la riqueza no te hace lejos de Dios, sino que haces con la riqueza. ¿Cómo se llamaba? Usted me va a ayudar, Padre. ¿Cómo se llama el que da el lugar para que entierren el cuerpo de Jesús? ¿José de Arimatea era? No, repite por favor la pregunta. ¿Quién fue el que donó el espacio para que metieran el cuerpo de Jesucristo? Sí. José de Arimatea, claro que sí. La tumba. A la tumba, sí. A menos de que usted me corrija, se supone que él era una persona que tenía recursos, ¿no? Se para tener decir, una tumba de ese calibre, sí. Sí. Entonces, eso material que él tenía, lo utiliza para una cosa que le acerca a Jesús, es bueno, ¿no?
Entonces, Por supuesto. yo El tanto ahorita, cuanto otra vez, el tanto cuanto. sí, lo que usted estaba diciendo. Vamos a ir a la segunda parte donde ya dice, ¿es lícito o no pagar el tributo a César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñeme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen que está en la inscripción? Respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Como segunda parte en esta media hora, Padre, ¿cómo responder ante las acusaciones o ante los engaños para hacerlo caer a uno en situaciones en nuestros tiempos, ¿no? Que podría ser firmes a la enseñanza del Evangelio, predicar sin temor, no perdiendo la convicción de las cosas que nos ha enseñado por 2000 años la iglesia, ¿no, Padre? ¿Cómo poder responder ante las acusaciones? Primero, no perder la cabeza, ¿no? Cuando las provocaciones se dan. Jesús nos da la clave. Él no perdió la cabeza cuando le hacen de esa y otras preguntas capciosas. Él se tranquiliza, escucha con atención lo que le están diciendo, pero en esa escucha está preparando su respuesta. Y él siempre da una respuesta sabia. Y nos enseña también que nosotros debemos hacer así, no pelear, ni mucho menos, sino que tenemos que, otra vez, corregir a ese hermano que está equivocado y que está tratando. Jesús sabe la malicia de esa gente. Sabe que es mentira lo que están diciendo, aunque lo que están diciendo es verdad. Eres de Dios, la verdad es lo que te caracteriza, etc. Pero es una pantalla solamente. Hipocresía significa el fingir algo que no se es, o tener cualidades que no se tienen. Es hacer un show, pero un teatro, pero no está basado, no es realidad. Entonces Jesús nos enseña que primero hay que escuchar atentamente lo que dice el otro, pero también en ese silencio ir preparando la respuesta. Y en esto siempre es necesario, por la oración introductoria de cada día, pedir la sabiduría de Dios para saber ser iluminados por Él y saber ser sus discípulos en cada momento de la vida. Y van a aparecer encuentros un poco difíciles con gente que va a aparecer como el que tenía Jesús, con preguntas capciosas, con ataques furibundos, etc. Entonces, cuidado con eso. Entonces, ¿cómo responder? Bueno, primero pidiendo la iluminación de Dios, llenándose de la vida de la iglesia, vida sacramental, los mandamientos, escuchar atentamente, leer la palabra, leer también los documentos de la iglesia, de los santos padres, el magisterio, y leer también, ser capaces de leer los signos de los tiempos, para que podamos con esos elementos importantísimos dar una respuesta adecuada. ¿Ve? Entonces, ¿cómo responder? Con sabiduría, que solo viene de Dios a través de la oración, a través de la práctica de la bondad, de la caridad, de la justicia. Entonces, no vamos a tener una persona que nos venza si estamos con estas armas poderosas que nos da el Señor a través de la oración. Responder con calma, con tranquilidad, también tratando de limpiar la mente de aquellos que con malicia se acercan para destruir. ¿Cuántos ataques se dan a la iglesia? ¿Cuántas cosas absurdas se dicen? Es importante que sepamos apologética, que estudiemos eso para saber defender nuestra fe, que es tan atacada, ¿no? De los santos, los últimos santos que hemos tenido, son santificados y martirizados justamente por defensa de la fe. Así se ha determinado en el Vaticano y por ejemplo, Monseñor Romero, el Padre Rutilio, por defender la fe sucedió lo que sucedió. Pero qué bueno eso. Están siendo misioneros de Cristo en momentos difíciles de la vida. Y se aparecen en cada momento de nuestra vida situaciones adversas y difíciles con gente también difícil. Pero hay que saber responder adecuadamente, con sabiduría, con calma, tratando también de liberar del demonio que tiene atrapado a esa persona, para que piense de manera diferente, para que piense como hijo de Dios, que no se trata de destruir, que no se trata de atacar por atacar, sino de encontrar la verdad todos juntos, con calma, con tranquilidad. Lo digo con estos elementos que nos da la iglesia, la palabra de Dios, los documentos de la iglesia, la sabiduría pedida del Señor, la oración fundamentalmente. Sí, ahorita le voy a hacer una pregunta capciosa, Padre, como la que le hicieron a Jesús, haciéndola un poco del abogado del diablo, ¿verdad? Antes le mando un saludo a Olga Valenzuela, a Cecilia Díaz, a Samantita. Si tienen alguna pregunta, algún comentario,
pues aquí está el Padre y estamos nosotros para platicar con ustedes. La pregunta es la siguiente, Padre. En estos tiempos he escuchado y me han incluso a mí preguntado esto, me dicen, ¿por qué oponerse a dos personas que se aman? Amor es amor. Entonces, si una mujer o un hombre ama a otro hombre y quieren hacer su vida feliz y quieren adoptar niños y los van a hacer felices y les van a dar una buena vida, amor es amor, ¿o no? Esa es una pregunta capciosa que estaba haciendo, Padre. No lo pienso yo, lo hago nada más como... No, es que en la actualidad se está poniendo eso. Ese no es amor. Es tal vez atracción física, pero es antinatural. Dios ha hecho al hombre para la mujer y la mujer para el hombre. Otra cosa es antinatural, anormal. ¿Cómo voy a...? Yo digo a veces que me preguntan esto y da risa, que se quieran casar dos hombres. Yo le digo a uno, ahora Santiago puede besar a Juan o a Francisco. Ese es anormal, es ilógico, eso no puede ser. Pero se está dando en estos días. Matrimonios gay, homosexualidad por todos lados. En las escuelas hasta se está promoviendo que si un niño empieza a tener ideas femeninas, hay que motivarlo para que siga ahí sin problemas. Eso es terrible. Es anti-evangélico, anti-teológico. Eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Y no es que se esté discriminando a nadie. Yo creo que ahí no puede haber amor. Habrá atracción. Esos hijos no son de ellos, son de otra persona. No. Y la persona que tiene ese conflicto interno, bueno, en un principio tal vez no lo puede conocer como conflicto, pero un día se va a dar cuenta que... Conozco unas familias que tienen un hijo varoncito que empezó a tener ideas femeninas y dijeron que le iban a respetar y le empezaron a poner vestidos como una niña, zapatillos como niña. Esta criaturita tendrá que 6, 7 años. Cuando llegue adulto y ya tenga un poco de conocimiento, él se dará cuenta que no es mujer. Y se dará cuenta con una crisis interior que le va a generar un conflicto insospechado, ¿no? Y ahí no puede haber una cosa natural. Eso no puede ser así. Y hay artistas que son homosexuales, que se han casado con otros hombres y tienen sus hijos, pero esos no son hijos de ellos. Los han adoptado. Está bien que se adopte. Tal vez niños que por algún motivo se quedaron sin padres, pero esa relación no es normal. Es una relación anormal. Y el mundo lo está viendo como natural. No pasa nada. Escuché un argumento. Tranquilamente. Escuché con otro hombre hay problema. Ese es en principio, pero ese es antinatural. Y eso no tiene fundamentación, ni mucho menos teológica. En ninguna parte vamos a encontrar esto. Si vamos a la Biblia, y como hombres de Dios vamos a ver, ahí se dice que creó Dios al hombre para la mujer y la mujer para el hombre. En Génesis podemos encontrar todo eso, ¿no? Y hay otros textos en el Nuevo Testamento donde dice que homosexuales y todo no entran en el reino de los cielos. San Pablo. Esa, ¿no? Entonces se dice textualmente ahí. Sí. Entonces no se trata de estar marginando a nadie. Sí respetar, ¿no? Porque podemos respetar y debemos respetar, pero no aceptar una situación que es anormal, que es opuesta al plan de Dios. Encontré un video donde estaban dando una argumentación para defender la posición del cristianismo, del catolicismo sobre ese tema, Padre. Y esta persona dijo algo que me llamó mucho la atención, que fue, si un hijo tuyo está delgadito, pesa muy poco, y dice que no quiere comer porque él se percibe gordo, ¿tú qué harías? ¿No le darías de comer o lo llevarías con un psicólogo porque él tiene una percepción equivocada de él? Él está muy flaco. Entonces tú como padre lo que vas a hacer es lo llevas con una persona que le ayude para entender que su percepción que tiene de él mismo está equivocada. Otro, un hijo tuyo dice que él siente que su brazo derecho no le pertenece, que no es de él, que se lo quiere mutilar. Tú no se lo cortas, tú lo que le llevas es con una persona calificada para que vea que su percepción de su brazo está mal. Ese brazo es de él. Entonces dice, ¿por qué
a los que tienen preferencias. Sin embargo, sí se tolera esto, que en la situación de lo mismo. Muy interesante, sí. Juan. Sí, yo quiero volver a retomar lo de la cita que... ¿Cómo responder ante las acusaciones? Porque bueno, los ataques que están fuera de la iglesia, pues los conocemos y sabemos a veces por dónde vienen los ataques. Pero si te fijas aquí en esta cita, son los mismos fariseos, la misma casa de Dios, los que atacan a Jesús. Y muchas veces yo me he preguntado, padre, a lo mejor usted me podrá corregir o decirme si esta teoría que yo tengo tiene validez, ¿no? Yo siempre he creído que cuando estamos trabajando para Dios y estamos dentro de la iglesia, hay dos tipos de personas, las que tienen una, de verdad, de corazón, ir a servir, ir a hacer las cosas de Dios, pero hay otro tipo de personas que buscan otra cosa. O sea, no es tanto ir a trabajar para Dios o tratar de hacer un cambio dentro de ti. Y yo sé que es un proceso y no veo mal eso, simplemente que a veces tenemos que darnos cuenta también en nuestra misma casa cómo están funcionando las cosas, ¿no? Yo siempre he dicho que una persona que está dentro trabajando en las cosas de Dios y sigue siendo una persona hipócrita como estos fariseos que quieren hacer caer a Jesús, buscamos tres cosas: sexo, dinero y poder. Y lo podemos ver inclusive en algunas sectas. O sea, muchos de los que han caído en la cárcel en sectas ha sido por eso: sexo, dinero y poder. Y muchas veces dentro de nuestro mismo trabajo encontramos personas que no van a buscar hacer un crecimiento espiritual o no van a hacer un trabajo para Dios, simplemente lo que van a buscar es eso: es sexo, poder y dinero. Y yo creo que es bueno que también hablemos de eso dentro de nuestra propia casa, porque lo vimos con Jesús, como su propio pueblo sigue siendo hipócrita, porque juzgan a Jesús porque no se pueden juzgar a ellos mismos, porque como ellos creen que son hipócritas, ellos creen que Jesús es un hipócrita también, ¿no? Entonces, a veces sucede que nosotros cuando estamos haciendo los trabajos para Dios, por eso llegamos a juzgar y señalamos y todo lo vemos mal, porque como yo no he podido cambiar mi vida, quiero cambiar lo que está afuera, lo que está... Me hace mucho pensar en las personas que están dentro de la iglesia trabajando y dicen, esto está mal, y no se debe de hacer así, y lo están haciendo equivocado. Y yo a veces digo, como no podemos cambiar nuestra vida, queremos cambiar lo que está ya bien hecho, lo que ya está bien estructurado, ¿no? Y yo creo que primero, cuando llegamos a las cosas de Dios y trabajamos para las cosas de Dios, primero, como usted lo decía, ¿qué he cambiado yo de mi vida? ¿Qué caretas me he quitado? ¿De verdad me he desnudado ante Dios como soy? ¿O estoy como Adán y Eva, que me escondo porque me da vergüenza, no? Sí, lamentablemente se da eso, ¿no? Es doloroso que dentro de la misma iglesia o incluso en nuestra misma casa se den situaciones así difíciles o de ataques o de enemistades. No debe ser eso. Y sobre todo en la iglesia hacemos cosas como esta: señalamos a una persona, pero 3 dedos me señalan a mí. Entonces, primero, o que dice Jesús, ya hemos hablado de esto en otras ocasiones, cuando vayas a juzgar a alguien, primero quítate la viga que tienes en tu ojo, para luego quitar la basurita que tiene el otro. Bien la relación que hace, la viga que está en mi ojo en relación a la pequeña basurita que el otro tiene. Primero debo quitar lo que me impide ver en el otro a mi hermano, y lo que me impide ver la bondad que puede ver en el otro. Todos tenemos deficiencias, nadie es perfecto, todos tenemos pecados, ciertamente, pero tenemos la gracia santificante que nos ayuda a reconocer nuestra culpa y ayudar al otro para que también reconozca su culpa, lo que da la corrección fraterna que nos enseña Jesús, para poder salvarnos los dos. Pero no se trata de señalar y criticar y condenar. Volviendo al caso que nos ponía Gaby, estos de los amores, de las parejas y de la pregunta capciosa, etcétera, pues no podemos nosotros juzgar a nadie, pero sí decir con claridad que eso no es aceptable. Y saberlo decir con claridad para hacer caer en la cuenta a estas personas que por ese camino se va a la perdición. Puedes decir, este hombre es muy radical. No. Es clara la palabra. Con ese camino no hacemos vida, no hacemos comunidad con esa. Es un egoísmo, ¿no? Me satisfago yo. ¿Pero qué comunidad va a haber en 2 hombres que se quieran amar? ¿O qué comunidad va a haber en 2 mujeres que se quieran amar?
No pasa ahí. La comunidad empieza en la familia que produce un hombre y una mujer por amor, para tener hijos para Dios. Va creándose la comunidad. Así surgió la humanidad, así surgió la comunidad, la común unidad, con esa capacidad de amor que nos da Dios, un amor que produce vida. Pero una pareja de homosexuales no se va a producir vida. Eso se estanca ahí. Y esto es como un pozo que tenga agua que no corre, va a ser nido de bacterias y de bichos. Igual, no hay posibilidad de vida y de amor y de comunidad ahí. Entonces, lamentablemente, en nuestras comunidades se da muchas veces el caso que señala Juanito, donde nos estamos destruyendo entre nosotros, como el caso de estos que aparentemente servían a Dios, pero no era Dios realmente que servían a su imperio, servían a sus egoísmos, servían a su modo de pensar a Dios un poco equivocadamente. Pero Jesús les viene a poner las cosas en su lugar y a tocarles fuertemente y a aclararles que van por mal camino y que deben convertirse. Por eso el señalamiento del maestro siempre les hace ir por el camino correcto. Esto es como cuando imaginemos, vamos en una colina y de repente vamos en fila india porque no hay más camino, la ladera por un lado, la ladera por otro lado, y si uno se va durmiendo, el que va adelante se va durmiendo, si lo dejo que se duerma se va a matar. Debo golpearle para que despierte, para que reaccione y para que esté consciente del camino que debe seguir. Entonces ese golpecito nos la da Dios también, y esos golpecitos yo los miro como los signos de los tiempos, las epidemias, las guerras, tantas cosas como que dice Dios, les voy a poner esta señal para que caigan en la cuenta que van por mal camino, para que recapaciten, para que piensen que deben buscarme, que el camino correcto es este, que les enseño a través de mi Hijo Jesús, que acercarse a la espiritualidad no implica aislarse como una secta, sino desde esta espiritualidad enriquecer la sociedad y corregir las cosas que en la sociedad están malas, por amor, por fraternidad, porque todos nos volvamos como hijos de Dios caminando juntos en esa comunidad de amor que nos enseña el Señor. Pero lamentablemente tenemos que reconocer que en nuestras comunidades hay esas pugnas que lejos de unir, destrozan, desunen. Hay que pedir al Señor porque seamos instrumentos otra vez, con Francisco de Asís, de paz, de amor, de unidad, etc. A veces hay momentos, Padre Juan, que en una plática entre amigos, en el trabajo, familiares, que no están cerca de lo que son las cosas de Dios, empiezan a hacer comentarios, preguntas, y al hacer esos comentarios o preguntas, ellos esperan, muchas de las veces, ellos esperan que uno guarde silencio. Por el hecho de ser creyente, uno tiene que callar y soportar lo que dicen. Y a veces son cosas que merecen una respuesta, Padre. Entonces ellos esperarían que uno calle. Y aquí me viene porque Jesús les pregunta, ¿por qué tratan de sorprenderme? A veces estas personas, hasta incluso cuando uno responde, dicen, ya ves, no que vas a la iglesia y respondes lo que te estamos diciendo. Como si fuera obligación callar, Padre, ante acusaciones o preguntas. Una cosa es ser mansos y otra cosa es ser mensos. Sí, dos cosas totalmente diferentes. El ser cristiano no significa que vamos a agachar la cabeza o que vamos a quedarnos callados, no. Hay que callarnos para saber responder. Cuando Jesús lo golpean en el juicio, él dice, ¿por qué me pegas? Se está poniendo su otra mejilla. Él dice que hay que saber poner la otra mejilla. No para que le peguen el otro guamazo en el otro cachete, ¿no? Sino la otra mejilla es poner tu parte. No te quedes callado. Habla, defiéndete. Mira la verdad, defiende la justicia. Si un gobierno o una persona está haciendo una injusticia, hay que lanzarse para denunciar eso, sin miedo, sabiendo que va a tener problemas, como lo tuvo el maestro. No lo mataron por estar diciendo cuentos o nada, se denunció injusticias y el resultado fue ese. Él sabía que traía eso. Los profetas han sido así, han tocado fibras sensibles del poder político, económico, social, pero esa es la tarea nuestra, saber lanzarse, no quedarse callado, sino hablar con valentía desde la sabiduría que nos da la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios, saber hablar. La gente eso dice, ¿no? Usted va, o los hijos chantajean a su papá, ve, mamá o papá va a la misa, pero usted no me da permiso para ir a tal cosa. Empiezan a manipular la conciencia. No se trata de eso, ¿no?
Si vamos a la iglesia para llenarnos de sabiduría y para saber responder en el momento oportuno cuando alguien está diciendo una cosa que está errada o está equivocada. No podemos agachar la cabeza ante una situación que merece nuestra palabra y nuestra determinación y nuestra denuncia. No podemos silenciarnos. Yo creo, padre, que todo esto que están hablando, yo creo que surge de la gran o erróneamente pensamiento de entre justicia y verdad. Y yo creo que las personas homosexuales, ellos se sienten que es injusto lo que ellos creen que la iglesia está en contra de ellos, pero no se ponen a pensar que no estamos hablando sobre justicia, estamos hablando sobre verdad. Y yo creo que quiero poner en contexto eso para nivelarlo. Una persona en la iglesia católica no se puede casar con dos mujeres, un hombre. ¿Cómo se vería que hoy también manifestaran esas personas o hombres que quieren casarse con más mujeres, también dijeran, pues, ¿por qué no podemos ser aceptados también nosotros? Yo también tengo ese amor por 3 mujeres, o otra mujer con 2 hombres o 3 hombres, o por ejemplo, un ser humano poderse casar con un animal porque ama al animal y tiene relaciones con un animal. O con el carro. Entonces no se trata de justicia. O aquel que a lo mejor mentalmente se enamora de una silla o de, no sé, porque hay gente que también se enamora de una silla y se enamora de un mono de plástico. Entonces, no estamos hablando de justicia y a lo mejor esa es la equivocación que muchas de esas personas tienen. No se trata de justicia, se trata de verdad. Y la verdad no es a veces lo que a mí me gusta o lo que yo siento que me gusta. La verdad es la verdad y no hay vuelta de hoja, o sea, no se puede, ¿cómo se podría decir? No se puede hacer un trato, no se puede llegar a un acuerdo, o sea, una verdad es una verdad. Una piedra es una piedra, un pedazo de hierro es un hierro, o sea, no le podemos cambiar porque eso es, lo que es y esa es la verdad. Y nos equivocamos en eso, en justicia y verdad. Y a veces... Sí, padre. Sí. Creo que no podemos nosotros querernos acercarnos a Dios en la iglesia y afuera volvernos corruptos, mujereros, hombreras. No podemos hacer eso. Se dio en el caso cuando asesinaron a los 7 sacerdotes jesuitas y sus cocineras ahí en la UCA, en El Salvador. Yo estuve presente en la misa de cuerpo presente de ellos, valga esa redundancia, estuve ahí, y nos contaba uno de los hermanos sacerdotes que en el momento de dar la comunión, estaba dando la comunión, yo no sé si lo comenté toda la vez pasada, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuando de repente tuvo enfrente al presidente de la República, que hoy se ha comprobado que estaba el que dirigió el asesinato de los padres jesuitas, el señor Alfredo Cristiani. Cuando le iba a dar la comunión, se detuvo y le dijo, retírese de la línea porque usted no puede comulgar el cuerpo de Cristo, usted es un asesino. Y le empezaron a temblar las piernas, dice él, el compañero hermano nuestro. Y el hombre se tuvo que retirar de la línea enfrente de la multitud que estaba ahí en la misa de cuerpo presente con los 7 cuerpos ahí. Entonces, no podemos nosotros estar queriendo estar en las cosas de Dios, pero haciendo maldades. Eso no puede ser, es una incoherencia. Eso no puede ser. Pero todos tenemos esa tentación de estar en la iglesia haciendo cosas, pero después, como no me miran, yo hago esta sinvergüenzada. Como no me miran, me quito el anillo de compromiso y empiezo a coquetear con una muchacha, con un muchacho. Este bonito cuerpo de Tarzán que tiene mi esposo es un panzón, un gordo, entonces ya no le quiero mucho, empiezo a coquetear. No puede ser eso. ¿Somos o no somos? La verdad sobre todo, ¿no? La verdad los hará libres, dice el Señor. Pero no tengamos miedo a ser verdaderos cristianos, a ser verdaderos seguidores del Señor. Verdaderos cristianos, eso significa seguidor de Cristo. Entonces, esa dicotomía no se puede dar en un cristiano. Estar con Jesús lo dice ahora, ¿no? Den al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Y lo que es de Dios es todo, porque todo es de Dios. Hasta el poder que tienen los poderosos es de Dios. Sí. Dios lo ha permitido que tengan ese poder. Pero también si hacen maldad, les quita el poder. Entonces, todo es de Dios. Pero sobre todo, la vida humana, la dignidad humana, los derechos humanos, luchar por eso es estar con Dios. Esta es la moneda de Dios. Lo más grato a los ojos de Dios es que luchemos por la vida. Él nos ha dado la vida, hay que defenderla.
en contra de aquellos que quieran quitar la vida de cualquier, a través del aborto, de una guerra, de una opresión, etcétera, tantas cosas, imposición del poder. Tenemos que luchar contra todo eso. ¿Somos cristianos o no somos cristianos? Entonces, la pregunta que nos hace Jesús es directa ahora, ¿no? A César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Pero Dios es todo, sabiendo que Dios es todo. Y por estar con Dios, nosotros debemos incluso renunciar a las cosas que nos apartan de Él. A Dios a la dicotomía, a Dios a la hipocresía, y sí a la sinceridad, aunque nos duela. Buscar las cosas del Señor. Sí, y darle a César le entrego mis deseos personales, entrego el amar el dinero, la droga, el alcohol, o sea, eso es lo que hoy en estos tiempos es lo que nos refleja eso de darle al César, ¿no? Todo eso mundano que quisiéramos, o sea, es grato, ¿cómo no? Es grato el que bebe, es momentos gratos, por eso es placentero, pero lo que nos lleva a trasfondo, lo que nos deja, el vacío que nos deja, eso es lo que a veces nos cuesta trabajo, y a veces queremos llevar esa doble vida de estar haciendo trinquetes, estar haciendo corrupción y estar en las cosas de Dios. Y a final de cuentas, Padre, yo creo que la persona que hace eso premeditadamente, yo creo que recibe un golpe todavía más fuerte en su vida. Yo pienso que tiene un rebote difícil, muy, muy, muy pesado. Así es, muy difícil. Al final de la vida se dará cuenta, bueno, ¿qué he hecho en mi vida yo? Una falsedad permanente, me he estado engañando a mí mismo. Y no hay nada más terrible que engañarse a uno mismo, ¿verdad? Entonces, estar con Dios es una ganancia maravillosa, que no se trata solo de riquezas materiales. La mayor riqueza es la que viene del Señor. La espiritualidad, tener la paz de la conciencia tranquila, del deber cumplido, del servicio a los demás con generosidad, buscar el bien de los demás más que el bien mismo de cada uno. Eso es lo que llena los vacíos. Pero si me tiro lo otro, lo material, eso me va dejando un vacío terrible que no se puede llenar. Ojo con esas cosas, ¿no? Sí. Los esposos. Hay una en AA hay un lugar donde le llaman a una tribuna, y a veces yo llegaba a escuchar personas que se me hacía hermoso que decían: hoy en este día tuve la tentación de beber, pero no lo hice, porque recordé esos momentos cuando bebía y hacía daño a mi familia, y los golpeaba, los maltrataba, pero hoy por este día no bebí por la gracia de Dios, solamente por este día. Y yo decía, qué bonito, qué padre luchar día a día con esas cosas que tiene uno, ¿no? Contra la lujuria, contra el alcohol, contra la drogadicción, contra trinquetear, con mentir. O sea, que dijéramos todos los días, hoy tuve esa tentación, pero no lo hice, porque me hizo recordar que no vivía bien. Eso es los 24 horas de sobriedad que dicen los alcohólicos anónimos, Sí, en los 12 pasos está ahí. O lo que dice Jesús, danos el pan de cada día. Hoy el pan de cada día, ¿cuál es? Hoy. Decir la verdad, decir la justicia, luchar por eso hoy. Ya mañana será otro día, pero mañana será otra vez hoy. Danos el pan de cada día. No le estoy pidiendo, danos el pan de todo el mes, de aquí hasta lo que termine el año. Sí. El pan de hoy, de cada día, de cada momento. Es tu presencia que me da paz, tu presencia que me da gozo, tu presencia que me da alegría, que no es del mundo. Es el pan de cada día. O las 24 horas que retoman de esta palabra de Jesús, los alcohólicos anónimos, las 24 horas de sobriedad. Tuve esta tentación, no caí en ella. Por eso el Padre Nuestro no deja en la tentación. Lo decimos tantas veces, pero se nos va. Se nos olvida esas cosas que son tan valiosas que nos enseña Jesús. Se me ocurre, mucha gente, sí. Se me ocurre otro, danos nuestro pan de cada día también en lo familiar, Padre, cuando a veces queremos ser felices nosotros, pero a lo que estamos llamados es a ser feliz a mi familia. Por consecuencia voy a ser feliz yo viéndolos felices, pero a veces nos encerramos en nosotros mismos y quiero ser feliz yo a costa de mi familia. Cuando lo ideal o lo que nos propone Dios es hago feliz a mi familia y por consecuencia voy a ser feliz yo. Sí, busca el reino de Dios, busca el reino de Dios y su sabiduría, y lo demás se te dará por añadidura. Es prácticamente, ¿no? Así es. Todo llegamos a eso. Y hay que recordar también, bueno, yo lo voy a decir, ¿verdad, Padre? La felicidad es un estado.
Y alguien me lo dijo, un sacerdote me lo dijo, cuando Jesús llegaba a la casa de alguien no decía que sean alegres, no, él decía la paz esté con ustedes, porque la paz es la que te trae todo lo demás. Si tú tienes una familia donde hay paz, va a haber alegría, va a haber felicidad, porque es un estado. Así es. Y el estado también es tuyo. Depende de ti que tengas esa felicidad o no, pero la paz es lo difícil de encontrar, y la paz solamente la encontramos con Jesús. Es una no se está diciendo que no va a haber problemas o adversidades, siempre hay, pero lo gracioso es que esa paz te posibilita volver al camino correcto, que no se va a dar como aquella pareja, los esposos, ¿no? Que llegaron a los 25 años de boda y le dice a la esposa, mi amor, ¿qué me vas a dar ahora en los 25 años de boda? Y le dice él, ¿qué va a pensar? ¿Qué va a pensar? Te voy a llevar a Hawái. ¡Ay, maravilla, te mandaste en mi vida! ¡Qué maravilloso eso que me vas a dar a Hawái! Si eso me vas a dar a los 25 años, ¿qué me irás a dar en los 50 años? No, entonces te voy a ir a traer, le dice. A los 50 años te voy a ir a traer. Oiga, padre. Dando la felicidad sin ella. Ahorita entonces, que va a canear con otro, ¿no? Ahorita no para que se rían un poquito, me hacía un chiste a ver si no termino echándolo a perder. Resulta que fue una pareja una pareja y la señora se lleva a su mamá, o sea, la suegra del hombre, ¿no? Y van a Tierra Santa. Y ya están por allá y resulta que la señora fallece, la suegra. Y el señor dice, ¿saben qué? Tenemos que llevarnos a Los Ángeles, que vivían aquí. ¿Cómo le hacemos? Bueno, vamos a preguntar. Señor, de la funeraria, ¿cuánto nos sale llevar a mi suegra hasta Los Ángeles? Dice, mira, te sale más barato si la entierras aquí. Si la entierras aquí te vamos a cobrar $2,000, pues si te la llevas te sale como en $20,000. Hijo, no, me la quiero llevar. Dice, no, pero tu mujer no estará de acuerdo, mejor que la enterremos aquí en Tierra Santa. Y la mujer dice, pues viejo, pues para que no gastes, pues entiérrala aquí. No, mujer, no, hay que llevárnosla. Qué caray. Pero no hay problema, mijo, pues si mi mamá ya murió, ya está en manos de Dios. Y el señor, no, hay que llevarla a Los Ángeles. Qué caray, dice el de la funeraria, pues la incineramos, si se la llevan, ya le sale como en 15,000. Dice el señor, definitivamente no. Dice, pero ¿por qué no la quiere enterrar aquí? Dice, ¿no ha escuchado que aquí enterraron a alguien y a los 3 días resucitó? No vaya a ser la de malas. Amor a la suegra. No vaya a resucitar la suegra. Era un chiste. No. Pobre suegra. Qué crueldad. Pero bueno, eso fue para reírnos un poquito, padre. Claro que sí. Estamos llegando al final. No sé si Juan nos podría dar un comentario final sobre el tema. Hay que aprovechar al padre. ¿Al padre? Nos dé una... Padre, sí. Si nos da un comentario y después la oración final, si nos hace el favor. Está bien. Pues esta experiencia que hemos tenido ahora en torno a la palabra del Señor que hemos vivido el domingo, en esta discusión que se presentan unos mentirosos, unos hipócritas, tratando de ponerle trampa a Jesús, diciéndole tenemos que pagar, es bueno pagar el diezmo no, el impuesto no. Jesús le dice, muéstrame la moneda. Y esta moneda tiene una inscripción de quién es, pues del César. Y él dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La vida nos sirve para enamorarnos de tus cosas, para saber entender que eres dueño de todo el universo, de todo lo que contiene el universo. Y que la moneda más preciosa para ti somos cada uno de nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por bendecirnos. Porque nos amas y nos llamas a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra inmundicia, que somos fragilidad, somos barro y nos rompemos fácilmente. Pero a pesar de eso nos sigues amando y nos sigues llamando a santidad. Ayúdanos, Señor, para saber entender que eres nuestro todo. Y como dijo alguien, que me falte todo menos tú, porque tú eres mi todo. Ciertamente que sí. Que tu Santo Espíritu nos ayude y nos ilumine, Señor, para que sepamos distinguir aquello que nos salva de lo que nos pierde y nos destruye. Que sepamos valorar las cosas materiales en su dimensión adecuada, sin que esto nos aparte de ti. Necesitamos el dinero, ciertamente, para cubrir gastos. Necesitamos cosas para divertirnos, para alegrarnos, pero que no nos distraiga del camino correcto que nos lleva hasta ti, que eres nuestro todo. Que entendamos que lo más importante es estar contigo y estar en tus manos.
Ayúdanos para hacer siempre tu santa voluntad. Danos fuerza para vencer nuestras debilidades, nuestras fragilidades. Que con tu Santo Espíritu estemos siempre unidos a tu mano. Ayúdanos para que seamos dóciles a la acción de tu Santo Espíritu. Que te obedezcamos con alegría. Que desde esta alegría, de este gozo, de esta paz, iluminemos también al mundo con la paz que viene de ti. Que seamos capaces de transformar este mundo para que sea un mundo más parecido a lo que tú quieres, a lo que hiciste al principio para nosotros. Un mundo para todos, lleno de paz, de amor y de justicia. Te lo pedimos, Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos concluyendo, Bueno, quizá. Nos estamos... Estamos invocando a la Santísima Trinidad, ¿verdad? ¿Ibas a decir algo, Gaby? No, padre, siga, sí. No, nada, pedir al Señor que nos ilumine, que nos fortalezca, que sepamos tenerlo en el centro de nuestros corazones, sepamos respetarnos todos, sepamos enamorarnos de la verdad, ¿verdad? Que nos sepamos enamorar de la verdad, que nos sepamos enamorar de la justicia, de la fraternidad y que venzamos los miedos, que desde tu palabra seamos artesanos de fraternidad, de amor, de justicia y de verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues hoy tuvimos nuevamente una muy rica plática con el Padre Jesús, que realmente nos ilumina, Padre, con su sabiduría, con su amor, con... Pues qué regalo tan grande para los que escuchen este video y para nosotros que compartimos con usted aquí en la plática, pues su presencia, ¿verdad? Que es muy importante, Juan. Le quería pedir al padre que me le mandaran unos saludos a mis chiquillos del Catecismo, libro 9 del barrio de Juan Pablo II. Muy bien, un saludo para los niños de este libro noveno, de la comunidad Juan Pablo II, que sean adelante. Ahí están conociendo al Señor, enamórense del Señor. Les ha puesto un catequista excelente, nuestro querido Juanito, que lo escuchen, que sean su ejemplo, que cualquier consulta se la hagan a él y él con sabiduría les va a dirigir el camino correcto. Un abrazo para cada uno de ustedes, niñitos, crezcan enamorándose del Señor, aprendan del niño Jesús, amen a nuestra Madre Santísima y participen en la Eucaristía. Este es importantísimo. Saludos a ustedes y a sus familias y bendiciones para su catequista, que es un fabuloso hombre de Dios. Gracias, padre. Gracias. Pues hoy tuvimos una muy rica plática con el café, con el Padre Jesús, con nuestro hermano Juan, y el próximo lunes, primeramente Dios, si Dios lo permite, estaremos otra vez con un cafecito con San José. Buenas noches, Padre, gracias por su presencia. Juan, buenas noches. Buenas noches, Gaby, buenas noches, Juanito, que Dios les bendiga. Un saludo a los hermanos que van a ver el video. Y aquí nos vemos Gracias, la próxima padre. semana con otro cafecito con San José. Muchas gracias. Vamos.